Muy bien, adelante, hermana Doris, con tu conferencia. Gracias, buenos días. Es un gusto para mí nuevamente compartir con ustedes un nuevo tema. Esta mañana vamos a aprender un poco más de la enseñanza del maestro Samael. Y pues me tocó el tema los 7 tipos de hombres. Entonces vamos a comenzar diciendo que si observamos cuidadosamente cualquier día en nuestra vida, pues vamos a ver que ciertamente no sabemos vivir conscientes, ya que nuestra vida parece un tren en marcha moviéndose pues en los carriles fijos de los hábitos mecánicos. Vivimos una vida muy mecanizada. Nos levantamos, comemos, nos vamos al trabajo y así diariamente sin darnos cuenta eh, cómo nos levantamos, qué pensamiento tenemos, eh, con qué yo nos hemos levantado. Y así venimos viviendo una vida mecánica eh, en el día a día. Eh, pues llevamos una vida mecanicista, tenemos hábitos que repetimos incesantemente. Nuestros hábitos son los mismos de siempre. No los cambiamos, nos levantamos a tal hora, comemos determinados alimentos, nos acostamos a otra hora, el carril del trabajo pues sigue siendo el mismo. Nunca nos preguntamos quiénes somos, de dónde venimos, pues para dónde vamos, cuál es el objeto de nuestra existencia. ¿Por qué existimos? ¿Para qué existimos? Pues nada. Sabe el pobre animal llamado hombre sobre estas cosas y eso les dice el maestro Samael, que es muy doloroso. Obviamente toda esta mecanicidad es lunar, un 100%. Pues nosotros cargamos esa luna en nuestro interior. Somos seres lunares, criaturas mecánicas y obviamente influye esta forma decidida sobre nuestra psiquis. Pues ha llegado la hora de ir comprendiendo todas estas cosas. Eh, no hay duda de que la Tierra, la Luna, el Sol y las galaxias en que vivimos están también pues dentro de nosotros, desde el punto de vista psicológico, por supuesto. Incuestionablemente, el Sol está más elevado que la Luna. En esa escala de los mundos y la galaxia en que vivimos, indubitablemente está más elevado el Sol que la Luna, que la Tierra. Pues eso es obvio. Recordemos que nosotros tenemos una luna psicológica, que es una luna que tenemos que llevarla perdón, tenemos una luna mecanicista que tenemos que pasarla a ser una luna psicológica, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esto? En el trabajo interior diariamente. Si nosotros tenemos esa luna mecanicista, pues vamos a actuar todos los días como un robot. Vamos a hacer todas las cosas como un robot. Por lo tanto, la única forma que tenemos para darnos cuenta de nuestro yo es trabajando sobre ello. Es que nos dice el maestro Samael que si queremos libertarnos de la influencia mecánica de la luna, pues habremos de empezar por crear en nuestro interior una luna tipo psicológica. Tenemos un centro mecánico y está bajo la radiación mecánica de la luna que vive en nosotros. Pues hay necesidad de crear una luna psicológica consciente. Esto quiere decir con esto que debemos crear un centro de gravedad consciente en vez de un centro de gravedad pues mecánico. Si creamos intencionalmente una luna tipo psicológico, obviamente creamos de hecho un centro de gravedad psicológica. Ahora, pues dando en esta cuestión, diremos, para poder crear un centro de gravedad consciente, se necesita una tercera fuerza, y esa tercera fuerza no es otra cosa que el trabajo esotérico crístico. Mediante esa tercera
fuerza, pues fabricamos el centro de gravedad consciente. Recordemos, hermanos, que la luna es muy influyente en nosotros. A través de la luna, pues se rigen las mareas, ¿verdad? Si no fuera por la atmósfera de la Tierra, pues esa agua saldría de nuestro planeta con una fuerza muy grande, porque la luna, pues atrae hasta el mar. A ella se deben las mareas. Bajo la influencia de la luna, los agricultores pues siembran. Ellos están muy conscientes del poder de la luna, porque ellos tienen algunas formas para sembrar, que se produzcan buenos árboles, otras para que se produzca buena cosecha alimenticia, y así incluso en la parte nuestra, en la parte como persona, las mujeres, por ejemplo, las damas, ¿verdad? Somos guiadas muchas veces en nuestro mes, en la menstruación, a través de la luna. Incluso los partos, si podemos observar, no sé, las que somos madres, nos hemos dado cuenta en los hospitales a la hora de tener un bebé, qué es lo que dice los médicos. Quiero contarle en mi experiencia particular. Fíjense que mi primera hija nació en luna menguante. Y ese trabajo de parto fue tan lento y tan largo. Y me dijeron en el va a ser largo. Así es que la señora quizás va a estar aquí toda la noche. Yo, Dios mío, ¿qué pasa? Cuando llegó mi segunda hija, pues yo pensé que iba a ser igual. Yo no sabía esto. Y resulta que ese día había luna llena. Mire, había una serie de acontecimientos, no había energía eléctrica, no servían los teléfonos, estaba lloviendo, nosotros no teníamos un auto, y recuerdo que mi esposo salió a buscar un teléfono público y llamar al hospital para que nos enviaran una ambulancia. Y nos dice la recepción del hospital: tienen que movimiento. Y ya cuando iba de camino, dice la enfermera: ay, es que hay luna llena, por eso hay una demanda de partos increíble. Bueno, mi hija, quiero decirles que nació en la ambulancia. Pues así es, toda esa influencia poderosa físicamente la tenemos dentro de nosotros. La luna influye mucho en nosotros. Entonces imagínense toda esa mecanicidad que existe dentro de nosotros, precisamente porque no tenemos desarrollado el lado psicológico en la luna, de la luna en nuestra psique, sino que vivimos un estilo de vida mecanizada, y esa es la mayor parte de la humanidad. Entonces, por eso estamos estudiando precisamente en la gnosis, para desarrollar esa luna psicológica. Entonces, nos dice el maestro Samael que existen dos tipos de humanidades. El uno lo vamos a llamar humanidad mecánica y el otro lo llamaríamos la humanidad consciente. La humanidad mecánica, pues, es la del día a día, ¿verdad? Lo que acabamos de mencionar, que nos levantamos, desayunamos, vamos al trabajo, regresamos, nos acostamos, tenemos sueños que no recordamos, y hasta ahí. No somos conscientes de eso. Y está la otra parte, ¿verdad? La humanidad consciente, que son los seres espirituales que existen en la quinta, sexta, séptima, en otras dimensiones, en las cuales pues nosotros pues no podemos ser conscientes ahí, porque no hemos ni siquiera creado el centro de gravedad consciente. Entonces nos dice el maestro Samael que para pasar del centro de gravedad mecánica al centro de gravedad consciente hay que trabajar y hay que apelar a esa tercera fuerza,
la cual es la tercera, es el trabajo gnóstico sobre sí mismo, aquí y ahora. Así que existen pues estos dos tipos de hombres. Y que para pasar del centro de mecánico de gravedad consciente hay que trabajar en esa tercera fuerza. No hay otra forma. Hay que hacernos conscientes a través pues del trabajo interior. Y nos dice también el maestro Samael que existen 7 tipos de hombres. Pues aquí nosotros en este estudio gnóstico nos vamos a dar cuenta en qué lugar estamos. Nos dice él que hay 7 tipos de hombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, el hombre 1, 2 y 3 es el hombre mecanicista. Por ejemplo, el hombre número 1 es el hombre meramente instintivo, el mecanicista. En él pues predominan los centros del instinto y el mecánico y el motor, ¿verdad? Es el hombre que va a trabajar, que todo es impulsivo, que todo es trabajo, y así su día a día, pero no es consciente de lo que él es. El hombre número 2, pues es el individuo emocional, un individuo que se mueve en el mundo de las emociones inferiores, las pasiones, los deseos animales, los celos, la vanidad, el enojo, la ira, ese tipo de hombre que se vuelca en emociones. Cuando digo hombre, me refiero a hombres y mujeres, ¿verdad? También nosotros nos volcamos en esas emociones, en esas pasiones bajas, como los celos, por ejemplo, que es algo muy fuerte. El hombre número 3, pues es el hombre meramente intelectual, que es el hombre que está razonando todo el día, toda su vida, que fundamenta pues todas sus actividades exclusivamente en el centro intelectual. Es el hombre que todo lo piensa, todo lo razona, no tiene ni siquiera una religión, pues para él todas sus respuestas vienen de lo que lee, de lo que experimenta, pero no se detiene en ningún momento a escucharse él mismo, a ver por qué proyecta esas emociones o por qué actúa de esa manera, de esa manera. Entonces podemos decir, ¿verdad?, que los hombres número 1, 2 y 3 forman el círculo de confusión de lengua. Los hombres 1, 2 y 3 son la torre de Babel, porque en ese círculo hay confusión de lenguas. El intelectual no entiende al hombre emocional, el instintivo no entiende al hombre emocional, el emocional no entiende al intelectual y el emocional tampoco entiende al instintivo ni el instintivo al emocional. Es incluso, hermanos, dentro de la misma casa se han dado cuenta. Uno es agresivo, el otro es pasivo, el otro no le importa nada y uno dice, nadie me entiende en esta casa. Pero es porque hay una mecanicidad de pensamiento dentro de nuestro entorno. Y esto, cuando habla de la Torre de Babel, que no nos entendemos, que hablamos diferentes lenguas, es incluso dentro del mismo círculo donde nosotros vivimos. Recordemos que en la Torre de Babel de repente empezaron a hablar diferentes lenguas y nadie se entendía con nadie. Pues así es muchas veces nuestra vida diaria, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Incluso vivimos en el mismo país, hablamos la misma lengua español, pero no nos entendemos en nuestro comportamiento y en nuestras emociones. Entonces nos dice el maestro Samael que el hombre 1, 2 y 3, pues realmente perjudica a esta humanidad. La perjudica porque es el tipo de hombre que no ayuda, que crea guerras, que crea los conflictos, precisamente porque yo me impongo en mi pensamiento, en mis ideas y los demás no me importa. Si se necesita pasar, nos dice el maestro Samael,
del hombre 1, 2 y 3 al hombre número 4, antes de pertenecer al reino. El reino está constituido por los hombres 5, 6 y 7. En el reino todos se entienden entre sí. Ahí pues no hay confusión de lenguas. Ya que en esta parte, el hombre número 4 es aquel que está trabajando por crear sus cuerpos existenciales del ser. Es el hombre que ha creado el centro de gravedad consciente. Es donde nosotros, como estudiantes, misioneros, estamos trabajando, creando la meditación, siéndonos conscientes todos los días de nuestro yo, haciendo nuestro trabajo psicológico para llegar a ser el hombre número 4. Cuando nosotros creamos el hombre número 4, entonces estamos listos para dar en los siguientes pasos. Y dice nuestro Samael que se necesita pasar del hombre número 4 antes de pertenecer al reino. El reino está constituido por los hombres 5, 6 y 7. En el reino todos se entienden entre sí. Pues ahí no hay confusión de lengua. Todos trabajan para el bien común. Todos trabajan para el bien de la humanidad. Todo hay un respeto. Hay leyes que se respetan y se siguen. El hombre número 5 posee un cuerpo astral y sabe que lo posee y lo usa a su voluntad. El hombre número 6 pues posee un cuerpo mental y sabe que lo posee. El hombre número 7 posee un cuerpo causal y sabe también que lo posee. Nos dice también el maestro Samael que viene una gran catástrofe y que se encargará de hacerle esa operación quirúrgica a la humanidad, que se van a separar las ovejas de los cabritos. En Mateo 25, del 32 a 34, dice que un día que va a haber esta gran catástrofe y que se van a separar, ¿verdad? Las ovejas de los cabritos. O sea, va a haber esta operación quirúrgica a la humanidad, consciente e inconsciente. O sea, van a ser separados. Entonces decimos que sabido es que para crear la luna psicológica en nosotros, es decir, un centro de gravedad consciente, hay que apelar a esa tercera fuerza esotérica, como lo acabamos de mencionar, trabajar en nosotros mismos en el día a día, con la meditación, la muerte del yo y el trabajo por la humanidad. Cuando uno acepta que es un vil gusano del lodo de la tierra, cuando aceptamos que es una criatura mecánica, cuando se aborrece uno a sí mismo, pues comienza entonces a formarse, comienza a crear dentro de sí ese centro de gravedad consciente. Cuando decimos que uno acepta que es un vil gusano del lodo de la tierra, no hablamos, hermanos, que nos despreciamos como humanidad. Se trata que nos despreciamos en nuestros yoes, en lo que somos, en aquello que nos damos cuenta a través del trabajo psicológico diario, que de verdad como humanos somos unos vil gusanos del lodo de la tierra y que no valemos nada, porque nuestra mente está llena de miles de agregados psicológicos, legiones dentro de nosotros. Somos animales irracionales. Entonces, por eso debemos de trabajarlo y ser conscientes que ese millones de animales, esos millones de yoes que viven y habitan dentro de nosotros, están ahí. Y solo a través del trabajo consciente
También un individuo que posee el centro de gravedad consciente, porque ha fabricado una luna psicológica consciente, que le ha permitido independizarse de la mecanicidad lunar, obviamente debe crear un sol psicológico dentro de sí. ¿Cuándo lo crea? Cuando fabricamos los cuerpos existenciales superiores mediante el cumplimiento del deber parlo del ser, o sea, el deber cósmico del ser. Recordemos que el deber parlo es cumplir con los tres factores, ¿verdad? Morir, nacer de nuevo, el trabajo por la humanidad. A eso hemos venido. Ese es el deber parlo del ser. Entonces, cuando se quiere, dice el maestro Samael, que cuando nos queremos mucho a nosotros mismos, que como somos tan considerados por nosotros mismos, entonces no eliminamos nuestros egos, porque lo justificamos todo. Me agredieron, pues yo agredo. Acá, nos acaba de mencionar nuestro hermano Ramón, precisamente acaba de hablar esto. No es posible eliminar el ego si no hacemos nuestro trabajo psicológico. Es más, si no tenemos nuestro Lucifer interior trabajando. Entonces, ese tentador, esa persona que nos agrede, esa persona que es difícil llevarla a ese jefe, que es muy difícil en muchas veces, pues veámoslo como nuestro trabajo psicológico diario. Ese que debemos de superar, ese que dice el maestro Yeshua en Pantira, si alguien te pide tu capa, pues dale también tu manto. El que te pida caminar 1 milla, pues camina con él 2. Ese es el trabajo al que somos llamados y el que nos dice el maestro Samael. Pero nos llama la atención el mucho cuando nos dice que somos muy considerados con nosotros mismos. No somos considerados con los demás, somos considerados con lo que nosotros creemos que es lo correcto. Entonces nos dice él que cuando uno se quiere mucho a sí mismo, cuando se considera demasiado, cuando esté lleno de autosentimentalismo, cuando uno suspira, tiene congojas, tiene tristeza, por lo común odia a sus semejantes, es decir, cuanto más se ame a uno mismo, cuanto más piedad se siente de uno mismo, tanto más odiará a aquellos que te rodean. Pues los demonios son vengativos. Los hombres más perversos son aquellos que se quieren demasiado a sí mismos, que se autovaloran. Están llenos, pues, repito, de autosentimientos, de autocompasión. Más si uno se aborrece a sí mismo, entonces, pues amará a sus semejantes. Es la única razón. Tenemos que hacer muchas creaciones dentro de nosotros mismos. Mucho más tarde en el tiempo, cuando se ha trabajado, nos dice el maestro, necesitarán crear pues el sol psicológico de sí mismo. Entonces se convertirán indubitablemente en hombres solares. Más no podrían ustedes pasar a ser hombres solares si antes no han asimilado en sí mismos la inteligencia solar. Es decir, si antes no han creado dentro de sí el mismo sol espiritual, el sol consciente. No hemos creado al sol Cristo. Así que habremos de empezar por crear la luna psicológica. Antes de poder crear el sol psicológico dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, mucho más tarde en el tiempo, será necesario pues crear la galaxia psicológica interior dentro de nuestra naturaleza. Por eso nos dice el maestro, un individuo que posee el centro de gravedad consciente es porque ha fabricado una luna psicológica consciente que le ha permitido independizarse de la mecanicidad lunar. Obviamente, debe crear un sol psicológico dentro de sí mismo. Pero ¿cuándo lo crea? Cuando fabrica
sacrificamos los cuerpos superiores del ser mediante el cumplimiento del deber del ser, o sea, del cósmico del ser. Con los tres factores, como lo acabamos de mencionar: morir o la destrucción de los elementos indeseables que en nuestro interior llevamos, nacer al nacimiento segundo, el que no decía el maestro Yeshua Bandera, del agua y del fuego, que se lo dijo a Nicodemo, no entrará en el reino de los cielos. Y el tercer factor, pues, el sacrificio a la humanidad. Así que nuevamente, si queremos crear la luna psicológica, es decir, un centro de gravedad consciente dentro de nosotros y posteriormente de eso, el sol psicológico, necesitaremos del sacrificio. Sin el sacrificio no es posible crear una luna psicológica. Y vamos a hablar un poco, dice el maestro, de nosotros mismos. Y es lo que acabamos de mencionar. Si no sacrificamos nuestra comodidad, si no sacrificamos un poco el soportar con agrado los insultos, la injusticia que es para nosotros, en muchas veces que así lo pensamos, la injusticia que otros tienen para nosotros, entonces de nada sirve, porque siempre nos vamos a justificar y vamos a ser demasiado considerados y no vamos a poder crear esa luna psicológica, sino que por el contrario, siempre vamos a, quizás vamos a dejar estas enseñanzas porque vamos a decir, no es posible que esta persona sea tan injusta conmigo y yo la soporte. Entonces dice el maestro que cuando nos demos cuenta que eso que tienen los demás lo tenemos dentro nosotros mismos, que los demás son un espejo, que ellos reflejan nuestra humanidad, entonces no vamos a poder crear esa luna psicológica y no vamos a poder ser el hombre número 4, porque el hombre número 4, ¿verdad? Que es ese puente entre el hombre 1, 2, 3 al 5, 6, 7, ese hombre número 4 es el que ya está trabajando en su mente, en su propia humanidad, en cada nivel de su cuerpo, en todos los centros. Y nos dice que para ser un hombre número 4, pues debe dejar a un lado la autoconsideración, el sentimentalismo, recibir con agrado el gimnasio psicológico. Y este es el día a día, como nos acaba de mencionar nuestro coordinador e instructor, el hermano Ramón, nos acaba de decir. Y cuando esté estudiando dentro de misioneros, pues el karma vendrá más duro, no suave, será más duro. Porque si quiere crear estos cuerpos existenciales del ser, pues va a necesitar liberarnos de nuestro karma. Entonces debemos trabajar en este hombre número 4, ¿verdad? Y dice que trabajar actualmente en la eliminación del yo, trabajar en los 3 factores revolucionarios de la conciencia para crear ese centro de gravedad consciente. En esta charla el maestro lo menciona mucho. Si ven en cada frase, cada positivo hemos venido recordando lo mismo, ¿verdad? Primero, recordando que somos hombres mecánicos, que la luna influye en nosotros, que hay que crear el centro de gravedad consciente, porque es importante que quede grabado en nuestra conciencia. Entonces nos dice el maestro Samael que cuando el hombre número 4, este hombre está listo para fabricar su cuerpo astral y entrar en el camino del hombre número 5. Y el hombre número 5, pues, es el hombre que ya creó su centro de gravedad, está listo para continuar y crear sus cuerpos existenciales. Entonces nos dice que este hombre número 5 vive en el mundo astral,
absolutamente consciente. Quien posee un cuerpo astral, pues puede viajar con ese cuerpo a través del espacio. Puede visitar otro planeta, puede estar en contacto con el círculo consciente de la humanidad solar que opera sobre los centros superiores del ser. Un hombre número 5, a su vez, cuando ya tiene un cuerpo astral, entonces este hombre está listo para pasar a ser el hombre número 6. ¿Y qué es el hombre número 6? Es el hombre que ha fabricado ya un cuerpo mental. Entonces es capaz de captar toda la sabiduría de la naturaleza. Ya habla con la naturaleza. Entonces este hombre, cuando ya tiene su cuerpo astral creado, su cuerpo mental creado, está listo para crear al hombre número 7. Que el hombre número 7 es cuando se ha fabricado un cuerpo causal. Entonces puede recibir sus principios anímicos y espirituales y convertirse en un hombre solar, un hombre de verdad. Dice nuestro Samael, ¿cómo podría un hombre que ha fabricado el sol psicológico y la luna psicológica, un hombre solar, por ejemplo, convertirse en un hombre galáctico? Sino bajando. O sea, cuando ya el hombre se ha convertido, ya cuando el ser humano, animal intelectual, mal llamado hombre, ha trabajado sobre sí mismo, ya ha creado sus cuerpos existenciales del ser, entonces está listo para dar un salto más y convertirse en ese hombre solar, en esa, formar parte de la humanidad solar, ¿verdad? Entonces nos dice el maestro Samael que después de haber fabricado la luna psicológica, habrá de fabricar el sol psicológico. Pero estos avances se realizan a base de puros sacrificios. O sea, recordemos toda la vida del maestro Samael, todos los sacrificios que él hizo para poder ser un ser de luz, un ser iluminado como lo es. Porque él trabajó, ¿verdad?, en muchas de sus existencias. Y en esta vida, pues él logró alcanzar, ¿verdad?, convertirse en ese hombre superior, en ese ciudadano de la galaxia, a ser un hombre galáctico. Entonces nos dice, ¿cómo podría un hombre que ha fabricado el sol psicológico, la luna psicológica, un hombre solar, por ejemplo, convertirse en un hombre galáctico, sino bajar? Debe bajar a la novena esfera, a la forja de los siglos, a los mundos infiernos, para resucitar más tarde, elevarse más tarde en las estrellas y convertirse en lo que se llama un hombre galáctico. Debe crearse una galaxia dentro de sí mismo y solamente se la creará mediante el sacrificio, bajando en los mundos infiernos. Un hombre galáctico tiene perfecto derecho a viajar de galaxia en galaxia. Eso significa que puede de hecho ingresar a una tripulación intergaláctica. Entonces, nos dice el maestro que primero, para poder crear los cuerpos solares, debemos de crear nuestro centro de gravedad consciente. Llegar a ser un hombre, ¿no?, teniendo los cuerpos existenciales del ser. Y posteriormente, crear los cuerpos solares. Y esto únicamente se puede hacer a través del trabajo en la novena esfera, en la fragua de Vulcano, en el trabajo de la pareja, en donde trabajamos trabajando nuestro yo en la novena esfera, trabajando con nuestra pareja. Solo así podemos ir eliminando todo nuestro yo, podemos llegar a ser un hombre galáctico. Hasta aquí, hermanos, mi intervención. Pues
espero que les haya quedado claro los tipos de hombres que tenemos o que podemos llegar a ser en nosotros, y espero pues sus preguntas. Muchas gracias. Bien, excelente participación, Doris. Qué interesante todo esto, ¿no? Y en verdad, qué poco es lo que comprendemos y entendemos de la obra que el maestro Samael nos vino a dar, porque cuando hablamos de cuestiones de ser un hombre galáctico, imaginemos lo que es eso, si nosotros todavía no hemos podido crear ni siquiera una luna psicológica. Es decir, las circunstancias de la vida nos manejan, nos mueven, nos hacen sufrir, porque la luna que está ahí arriba es la que nos está manejando. Entonces, el maestro nos plantea ya un trabajo de un sistema solar creado interiormente, de una galaxia, de ser un ser intergaláctico, o sea, seres que viajan de galaxia en galaxia, y aprecio mucho la imagen que nos regalaste ahí, maravilloso. Esas son cosas mayores, ¿no? Y eso debe despertar en nosotros siempre ese respeto hacia la obra que el maestro nos da, hacia la enseñanza, y meternos al estudio y meternos a la práctica, como dice ahí, ¿no? Ahora, cuando una persona logra llegar al nivel de maestro, ¿no? Y digamos que llega a ser un hombre solar, eh, ¿tú crees que cada maestro va a llegar a ser un ser galáctico? ¿O serán algunos nada más? ¿Cómo lo ves tú? Mm, Pues yo creo, hermano, que el maestro que ya es un maestro que ha creado sus cuerpos solares, pues no se va a quedar ahí, va a seguir, pero trabajando, ¿verdad? Hasta llegar a ser un maestro galáctico, porque ya conoce la verdad, ya conoce la luz, o al menos de que por sacrificio a la humanidad, pues no lo haga. Ahí sí tengo mis dudas, hermano. Ya me Ah, entró la duda. sí, ¿verdad? Gracias por confrontarme en eso, para hacerme esa pregunta. Porque igual, si tomamos en cuenta, vamos a decir, un maestro creó sus cuerpos solares. O sea, eso le da calidad de un hombre solar. O sea, se puede mover en el Sí. sistema solar y en las diferentes dimensiones y eliminó sus yoes. Entonces ya, como ya es un dos veces nacido, ya no tiene yoes, ya le prohíben el contacto sexual. Ya no puede, aunque tenga un cuerpo inmortal, pero a lo mejor no es un cuerpo galáctico, es un cuerpo inmortal que puede estar en este planeta y a lo mejor viajar a otro planeta del sistema solar. Pero el maestro nos habla de un hombre galáctico, es decir, de alguien que domina toda esta galaxia con sus 200.000 soles y más y planetas y conoce las razas y puede entrar a cualquier planeta y luego salir y entrar a otra galaxia donde las leyes son diferentes, donde las razas son diferentes, donde todo es diferente. ¿Cómo entonces podemos entender eso? O sea, ahí tú nos dijiste, va a bajar debe que trabajar en la novena esfera, pero ya se le prohibió bajar, ya se le prohibió el contacto sexual. Entonces, ¿cómo explicaríamos esos casos? Ajá. No sé si regresando de nuevo. No, no puede, porque no va a regresar un maestro autorrealizado. Eh, no lo sé. Me queda mucho la duda. ¿Cómo es cierto? Ahí dice que hay que bajar a la novena esfera. Y dice que vuelve resucitado, dice, y se vuelve dos veces resucitado. Pero según le comprendo ahorita su pregunta, no es suficiente para ser un hombre galáctico.
Entonces dice el maestro, Como eso. si el padre quiere llegar a otro, a un nivel de un hombre galáctico, entonces tiene que bajar a la novena esfera. O sea, tomar pareja nuevamente, aunque ya le tenían prohibido. Eso implica que aquel ser inmortal, al tener el contacto sexual, aunque no derrame el enseminis, porque lo respeta y respeta el sexo a un nivel que uno ni se imagina, de todas maneras pierde todos sus poderes que ya tenía. Tiene que recapitular nuevamente. Tiene que prácticamente renunciar a lo que ya tenía para volverse a reconstruir como el ave fénix. Y cada vez que el ave fénix se levanta y se incinera en sus propias cenizas, se levanta más fuerte que antes, tiene más poderes. Entonces ahora no solamente se levantó, no solamente es un ser solar, sino ahora es un ser galáctico. Está más allá Ah, de, como más el allá de, maestro Yeshua que dice, se levantó 7 veces la piedra. Y también el maestro Samael, 3 veces. y hay seres que viajan de sistema solar en sistema solar, que llegan a la Tierra y dan un mensaje y ahora los tenemos como muy famosos alquimistas, ya ni están en la Tierra, ya hasta están en otro planeta, ya entregaron su mensaje y se fueron, o incluso de otra galaxia también. Entonces, en el arcano ZF, esa es la fragua de Vulcano, ahí es donde se hacen hombres, bestias y dioses y semidioses y superdioses y todo. Hombres galácticos, hombres infinitos, todo se hace ahí. Nosotros estamos en el aura del Mahachohan del logo solar. Dentro de su aura comemos, nos alimentamos, vivimos, respiramos y todo inconscientemente. Necesitamos trabajar para desarrollar nuestro potencial a ese nivel de tipo superior. O sea, la gnosis es algo muy grande. El hermano, nuestro maestro Samael nos entregó muchas claves que nunca en la historia de la humanidad se habían explicado así tanto como ahora, tan abiertamente. Por eso es el quinto de los siete. Por eso es más que un maestro, es un maestro de maestros. Es un logos encarnado. ¿Quién tenía la autoridad para enseñar eso? Nadie. Él dice que él tuvo que luchar contra los mismos arcontes para podernos dar toda esa enseñanza tan maravillosa. Del ser el quinto de los siete, la batalla de Acuario. Por eso nosotros en nuestra institución no reconocemos a ningún otro como Avatara de Acuario, ni como maestro, y porque pues la enseñanza del maestro es infinita, del maestro Samael, nos lleva a comprender la gnosis a niveles muy profundos que nos llenan de alegría, de regocijo en el alma, el saber que estamos en algo tan grande, ¿no? Cuando nosotros tenemos momentos difíciles y todos los tenemos, acordarnos de eso, acordarnos que estás trabajando para la gran obra, que estás trabajando bajo la regencia de los maestros en los mundos superiores, que ellos te van a dar lo que necesitan. Desarrollas tu fe, pasa las pruebas, sí, tienes que pasar la prueba, pero ahí es donde practicas la fe. Estás trabajando para el Cristo, para los maestros resurrectos. No debemos tener miedo, ni titubear, ni ser faltos de fe, ¿no? Al contrario, debemos siempre seguir adelante, luchar. Aunque nos esté yendo mal, ya sabemos que estamos siendo ayudados, que estamos pagando karma y que adelante vamos a triunfar. Bien, es todo lo que tengo que compartir. No sé si las hermanas, ya Bruno se desconectó, no sabemos por qué, pero si las hermanas tienen algún comentario o pregunta, adelante. Bueno, como comentario nada más, hermano, hermana Doris, me queda muy claro, como lo menciona el hermano Ramón, que esto es muy profundo, mucho, muy profundo, porque las religiones nos dan la libertad de elegir ser lo que queramos, pero ahí es donde toda la humanidad toma, yo elijo ser lo que quiero ser, soy libre, pero no explican, como nos lo enseña el maestro Samael, desde dónde se rigen leyes para nosotros, con esa libertad de elegir.